¿Qué pasa cuando una enfermedad terminal se apodera de un espíritu inquebrantable? Esta es Titán, la gran historia de amor juvenil, escrita por el autor mexicano Jorge Rafael Madrid Mejía. Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Para todas las personas que ofrecen su amistad sin pedir nada a cambio, salvan de la soledad con una sonrisa o con un abrazo, aman con todo su corazón, van por la vida sonriendo y tratan de vivir al máximo. Son ustedes titanes, fuertes e imponentes titanes. Malas noticias. Con bata blanca y zapatos relucientes, el doctor Ramos avanzó por el pasillo del hospital, odiando en verdad lo que estaba a punto de hacer. Suspiró al detenerse frente a una puerta, tocó para anunciar su llegada y entró en la habitación. Traía malas noticias. Buenas tardes. Soy el doctor Ramos. Un momento, doctor. Un joven recostado en la cama leía un libro titulado Amor en secreto. Parecía bastante interesado en su lectura. ¿Qué? ¡Madre mía! Lorena muere, pero si se acaba de casar con Lucrecio. Bah, odio este libro. Debo leer más. Y dejó Amor en secreto en la mesita de al lado para ponerle atención al doctor. ¿Me lo recomiendas?, preguntó el doctor, sorprendido y extrañado de ver animado a aquel joven, que aunque se veía demacrado por las quimioterapias, aún tenía un brillo inexplicable en su mirada y sonrisa. Definitivamente, dijo sonriente, mientras miraba la portada del libro. El doctor carraspeó y cerró la puerta tras de sí, para obtener la privacidad que buscaba. Escucha, Ricardo. Consultó el nombre del joven en el expediente. El tratamiento que hemos estado empleando no está dando los resultados esperados y, lamentablemente, tras lo visto, pudimos determinar que te queda poco tiempo de vida. Lo siento. Ten por seguro que haremos tu estadía lo más cómoda posible. Mirando por la ventana, se podía ver una hermosa plaza con fuente de agua en el centro, los pájaros cantando, niños y niñas felices, jugando y corriendo. Las parejas caminaban contentas tomadas de las manos, y la cálida luz del sol hacía que todo se viera alegre y vivo. Pero adentro del hospital era otra realidad. La tristeza y la pesadumbre estaban en el aire. Se había anunciado una muerte. Gracias, doctor, contestó, mirando por aquella ventana. El doctor ya había visto cientos de veces esa mirada perdida en los ojos de otros pacientes, pero aún se le formaba un nudo en la garganta cuando anunciaba esa clase de noticias. No era fácil, incluso después de años ejerciendo la medicina. Con permiso. Y el doctor se retiró sin decir más. Segundos después, entraba un hombre de mediana edad en la habitación. Desconociendo lo que ahí se había anunciado, dejó unas maletas en una esquina junto a la cama y acercó una silla para sentarse al lado del chico. ¿Pasó algo nuevo? ¿Ha venido ya el médico? Lo mejor sería llamarlo, ¿no crees? Siéntate, papá. Tengo noticias. Sí, ya vino el doctor, dijo con un nudo en la garganta. Tras contarle a su padre lo que el doctor le había dicho, era fácil distinguir en sus rostros el sentimiento con el que ambos estaban lidiando. Ricardo se sentía decepcionado, y su padre lloraba sin consuelo alguno. Por todo el pasillo del hospital se escuchaba su llanto. Claramente era Ricardo quien estaba más fatigado. La terapia lo había debilitado de sobremanera. El ambiente en el hospital sin duda no era el más acogedor, y mucho menos servían comida de alta calidad. Sin embargo, fue el padre quien se entregó primero al cansancio.
Ricardo muy apenas cerró los ojos esa noche. Miraba a la luna, meditativo. A veces sonreía, otras veces lloraba y se cubría con la almohada para que sus lamentos no despertaran a su padre. Chasqueaba los dedos en señal de inconformidad y luego suspiraba. Después de todo, me queda poco tiempo de vida. Creo que lo último que necesito es dormir. Pensaba y se reía para sí mismo. Inevitablemente se terminó preguntando si habría aprovechado bien sus 18 años de vida. Dieron las 8 de la mañana y su papá despertaba para tomarle cariñosamente la mano. «Papá, hay algo que te quiero pedir». Rápidamente, su padre se frotó los ojos y puso toda su atención en las palabras de Ricardo. «Tienes que ir a la graduación en mi lugar. Quedan 2 semanas. Quiero que vayas y te gradúes por mí». «¿Qué estás diciendo?», preguntó su padre, incrédulo de lo que oía. «Necesito que vayas a la ceremonia de graduación y te gradúes en mi lugar», repitió Ricardo con voz aún más clara. «Es una locura. Creo que no lo haré. No me separaré de ti». Ricardo apretaba la sábana de la cama entre sus manos, mientras que lágrimas brotaban de sus ojos y su rostro enrojecía. «Sí, sí lo harás. Tienes que hacerlo». Se generó una pausa entre los dos y ambos aprovecharon para calmar sus ánimos. «Por los últimos 3 años he estado yendo a la escuela para dar todo de mí. Superé exámenes, tareas, retos y todo tipo de pruebas que no esperaba encontrar. Le debo tanto a la escuela y darle las gracias es lo menos que puedo hacer. Jamás he sido esa clase de persona que deja las cosas inconclusas, y tú lo sabes, papá. No comenzaré ahora». La convicción con la que Ricardo había expresado su sentir le dio a entender a su padre que no habría forma de persuadirlo a que cambiara de opinión. «Está bien, hijo. Iré. ¿Hay algo más que quieres que haga?». Ricardo sonrió y de entre las sábanas sacó 2 cartas improvisadas que había escrito la noche anterior. «Sí, por favor, entrega esta carta a Daniel», indicó sosteniendo una carta con su mano derecha. «Y esta carta a Elizabeth». Agitó la carta en su mano izquierda. «De acuerdo, hijo. Volveré tan pronto como pueda. Aquí te esperaré. Creo que no iré a ningún lado». El padre de Ricardo, Rafael, se admiró de la valentía que alguien podía tener para reír o bromear en esos momentos. Dejó la habitación llevando las 2 cartas. Una atrapada fantástica. Una figura solitaria caminaba sin rumbo por un extenso campo de fútbol americano. Distraído, con las manos en sus bolsillos y mirada atenta en el lejano amanecer, tardó unos segundos en percatarse de que había alguien llamándolo por su nombre desde las gradas. «¡Daniel! ¡Daniel!». Rafael agitaba la mano para llamar la atención del joven. «¿Señor?». Daniel, al volver en sí, comenzó a correr hasta llegar a donde el señor se encontraba. «Señor, hola. ¿Cómo sigue Ricardo?». A Rafael se le llenaron los ojos de lágrimas y apretó los labios conteniendo lo que sentía. Se le formó un nudo muy desagradable en la garganta. «Nada bien, Daniel», contestó con voz quebrada. «No tengo mucho tiempo. Me pidió que te entregara esta carta. Necesito que la leas». Pidió, sacando de entre su bolsillo la carta escrita a mano. Daniel rápidamente identificó la letra de Ricardo en la carta. Iba dirigida a él. «Para Daniel, amigo, mi hermano, te escribo esto en el peor de mis momentos. El doctor me acaba de decir que la leucemia es terminal. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué te puedo decir, Daniel? Gracias. Gracias en serio por estos 3 años de fiel amistad. La consideré tan valiosa como un tesoro de joyas y oro. Hay algo que quiero y tengo que pedirte. La ceremonia de graduación no está muy lejos. Por favor, ve y gradúate por mí. Di unas cuantas palabras en mi nombre. Algo pequeño. No ha de ser muy difícil. Lo segundo es más complicado de siquiera imaginar. Necesito que por favor dejes de visitarme en el hospital. Mi papá necesita estar a solas, a mi lado, por lo poco o lo mucho que me quede, y no soy nadie para impedírselo. Cuídate, Daniel». Esa atrapada estuvo fantástica. Daniel, sin poder contener las lágrimas, volteó a ver al padre de Ricardo y asintió con la cabeza, incapaz de decir palabra alguna. Este entendió y se retiró dejando a Daniel solo en las gradas del campo.
Repasó una y otra vez la carta escrita por su amigo. Esa atrapada estuvo fantástica. Sí lo estuvo. Susurró limpiándose las lágrimas con la mano. 3 años atrás, Daniel se había mudado de su pueblo natal a la capital, donde no conocía a nadie y todos lo consideraban un extraño. No le hablaban ni se juntaban con él. Al empezar a estudiar en la preparatoria Columbus, tuvo la idea de unirse al equipo de fútbol americano. Así todos lo reconocerían, le hablarían y sería popular. Quedaban menos de 3 semanas para las pruebas y todavía no sabía qué puesto sería el adecuado. Compró un balón de fútbol americano y ropa deportiva. Estaba emocionado. Si lograba entrar al equipo, la gente le comenzaría a hablar. Fueron otros jugadores los que por mera coincidencia le dieron la idea de ser receptor. Te lo digo, Alonso no atrapa nada de nada. Sí, ojalá encontremos a un buen receptor este año. Unos jugadores de 5º semestre pasaron a su lado en el pasillo cuando él guardaba sus libros en la mochila. ¿Receptor? Yo podría ser receptor, pensó entusiasmado. Se imaginó atrapando pase tras pase y porristas gritando su nombre. Estuvo por horas buscando a alguien que le ayudara a mejorar sus atrapadas, pero todos lo evitaban. Tenía un acento al cual él ya se había acostumbrado, pero los que lo escuchaban se reían y le apodaban el pueblerino. Una noche, a pocos días de las pruebas, en el campo de fútbol americano, con las luces todavía encendidas, Daniel aventaba el balón tan alto como podía, y la gran mayoría de las veces lo atrapaba, pero otras veces se le caía en el césped del campo. No te preocupes, todo es cuestión de práctica. Una voz lo sorprendió. Casi de la nada había salido Ricardo, asustando a Daniel. «¡Me asustaste!», gritó Daniel. «Así has de tener la conciencia». «Hola, soy Ricardo». «Hola, Ricardo, soy Daniel», saludó sorprendido de que alguien por fin le hablara. «¿Qué dices si tú corres y yo te lo aviento? Así yo practico mis pases y tú practicas las atrapadas». «¿Eres jugador de Columbus?» «Todavía no, pero seré mariscal de campo». «¿Por qué tan seguro?» «Si me lo propongo, lo cumpliré», contestó Ricardo sonriente. «Todo está en la actitud, amigo». Practicaron todos los días que les quedaban antes de las pruebas. Fue el inicio de una buena amistad, y todo empezó en el mismo campo donde Daniel recibió la carta. La noche antes de las pruebas, Ricardo dio un lanzamiento que lo hizo sentirse plenamente satisfecho. Llevaban días practicando y Daniel había mejorado bastante en sus habilidades. «¡Estamos listos, hombre! Ya quiero que sea mañana». «¿Un último pase, sí, Ricardo?», preguntó Daniel antes de que Ricardo guardara el balón en su mochila. Ya estaban en sus últimas, resultado de horas practicando. «¿Un último pase? Está bien. Un último no hará daño». «Sí, correré a la yarda 20 y ahí me lo avientas». No está claro qué fue, la emoción, la energía de un adolescente de 15 años o un simple error calculando la fuerza, pero Ricardo había arrojado el balón 10 yardas más lejos de lo que se había planeado. Al ver esto, a Daniel no le quedó más que correr esa distancia tan rápido como sus piernas se lo permitieron. El balón giraba en el aire, se acercaba a su destino y Daniel corría veloz. Todo fue en un poco más de un abrir y cerrar de ojos. El balón había desaparecido, y el receptor, tras haber saltado y aterrizado con ambas rodillas, dio un par de volteretas en el césped del campo. Ricardo, a más de 20 yardas de ahí, esperaba impaciente por conocer el desenlace. Daniel miraba algo incrédulo lo que tenía entre sus brazos. Había atrapado el balón en una atajada digna de contarse. Ambos rompieron en gritos de emoción. «¡Sí, sí! Y la preparatoria Columbus gana el campeonato, todo gracias a una tremenda atrapada del número 37, Daniel Corona. ¡La multitud enloquece!», gritaba Daniel imitando a un comentarista de deportes. Al día siguiente, tanto Daniel como Ricardo lograron entrar al equipo. Corazón agitado. La biblioteca pública se encontraba en el centro de un hermoso y alegre parque verde. Ahí dentro, detrás de un grueso libro de poesía, resaltando su cabello castaño y piel blanca, estaba Elizabeth, quien buscaba desesperadamente distraerse de su preocupación. La segunda persona a la que el padre de Ricardo debía entregarle la carta.
Bastó con darle unos golpecitos a la ventana más cercana a la chica de casi 18 años para que ésta se diera cuenta de que alguien la buscaba. Elizabeth, al reconocer al padre de Ricardo, sintió como si las entrañas se le revolvieran. Señor, buenos días. ¿Está todo bien? Preguntó al salir de la biblioteca, impaciente por conocer la respuesta. Hola, Elizabeth. No, nada está bien. Ricardo te manda esto, señalando la carta en su mano. Tienes que leerla lo más rápido posible y decirme si hay algo que tenga que hacer. Mientras que Rafael le entregaba la carta, Elizabeth contenía la respiración. Comenzó a leer de inmediato. Casi no parpadeaba, mientras que sus ojos recorrían el texto con la letra de Ricardo. Para Elizabeth. Bomboncito bañado en chocolate. No creo poder decirte lo mucho que significas para mí. Sencillamente no existen palabras suficientes para expresar todo el amor que te tengo. Todas esas risas, abrazos y momentos a tu lado, los recordaré por siempre. El doctor me ha dicho que no me queda mucho tiempo de vida, Elizabeth. Es por eso que necesito pedirte algo. No será fácil. La graduación será en 2 semanas. Debes ir y decir unas palabras en mi nombre. Es importante. Lo otro que te quiero pedir es muy doloroso. Por favor, no me visites en el hospital en lo que me queda de vida. Soy lo último que mi papá tiene. No tiene a nadie más y querrá estar conmigo todo el tiempo posible. No puedo negárselo. Nadie puede negárselo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Creí que mi corazón explotaría. Gracias por todos esos momentos, Eli. Sé fuerte. Elizabeth, con un solo suspiro y parpadear de ojos, comenzó a llorar inconsolablemente. Se inclinó cubriéndose la cara con sus manos, y con lo que le quedaba de compostura, asintió al papá de Ricardo. Él comprendió y emprendió su camino de regreso al hospital. Cubría su rostro con ambas manos. Entre ellas llevaba la carta de Ricardo. Claro que recuerdo cuando nos conocimos. Decía ella entre llanto y tristeza. Claro que lo recuerdo. 3 años atrás había ido a la ciudad al Festival del Libro. Decenas de autores, eventos y estrenos tuvieron lugar. A Elizabeth siempre le fascinó la lectura. Más que pasatiempo, lo veía como un modo de vida. Tras comprar Poesía de un alma solitaria, se instaló en un espacio reservado para lectores en el mismo festival. Página tras página, Elizabeth devoraba con pasión ese nuevo libro. Puedo ver que te encanta leer. Elizabeth levantó la mirada y ahí estaba Ricardo. Supongo que por eso estás aquí. Después de todo, esto es el Festival del Libro. En el fondo había un autor presentando su 3er libro. Niños corrían emocionados mirando libros de dibujos en los estantes, y los comerciantes anunciaban los estrenos de autores populares. Elizabeth, en su tímida e introvertida persona, estaba sorprendida de que alguien se acercara así sin más a hablarle. Era algo que ella nunca haría ni en 1.000.000 de años. ¿Me permites tu mano?, preguntó Ricardo, algo tembloroso. ¿Mi mano? Preguntó ella, con voz tímida. Sí, tu mano. Te prometo devolverla. Ricardo tomó la mano izquierda de Elizabeth y la presionó delicadamente contra su pecho. Elizabeth se sorprendió. Su impresión se vio rápidamente reflejada en su cara. Oye, ¿estás bien? Preguntó ella preocupada. Creo que nunca he estado mejor. Tu corazón está palpitando muy fuerte. ¿Quieres que pida ayuda? Se acomodó los lentes y miró alrededor como buscando a alguien que lo pudiera ayudar. Hace 4 años perdí a mi mamá en un accidente de tráfico y, bueno, necesitaba venir aquí y darte las gracias. Nada, absolutamente nada, ha sido lo mismo para mí desde hace años. Pensé que mi corazón no volvería a palpitar de la misma manera. Incluso llegué a pensar que se había hecho de piedra, decía Ricardo mientras continuaba sosteniendo la mano de la chica contra su pecho. Quise venir a decirte que con ser más hermoso nunca jamás me había cruzado. Tú has sido a mis ojos lo más angelicalmente bello que he visto en toda mi vida, y quiero darte las gracias por hacer que mi corazón se acelerara de esta forma, y me hicieras experimentar ese cálido sentimiento dentro de mí. Elizabeth se quedó sin palabras. Ricardo estaba sonrojado y le costaba mantener la mirada en los ojos verdes de aquella joven.
Vamos, Ricardo. Se nos hace tarde, hijo. Rafael gritaba desde la distancia sin saber qué era lo que pasaba en aquella esquina del Festival del Libro. Oh, me tengo que ir. Elizabeth había perdido el aliento. No parpadeaba desde que Ricardo le había puesto la mano en su pecho. Soy Ricardo. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth. Gusto en conocerte, Elizabeth. El gusto es mío, Dijo ella, completamente sonrojada. Parecía casi imposible que alguien se acercara así de la nada a hablar con tanta seguridad y convicción de lo que decía. Al día siguiente eran las inscripciones en la escuela, y por increíbles azares del destino, tanto Elizabeth como Ricardo eligieron estudiar en Columbus. Lo que había entre Ricardo y Elizabeth, lo que los unía, esa magia perduraba 3 años después, incluso ese preciso día en que Rafael entregó aquella carta a la chica. Sin oponer resistencia a sus emociones, Elizabeth se desplomó ahí mismo, en las escaleras de la biblioteca. De regreso al hospital. Escalón tras escalón, Rafael subía hasta el 4º piso del hospital. Regresaba para estar al lado de su hijo. Ahí estaba, la habitación 403. A centímetros de girar la perilla de la puerta, se escuchaban risas provenientes del interior de la habitación. Rafael se asustó. Quizás lo estaban confundiendo y no eran risas. Probablemente eran lamentos. Por un segundo creyó estar imaginándolo. Nadie era capaz de reírse en esos momentos o en un lugar tan deprimente como aquel hospital. Y dudoso, abrió la puerta. Y le dije, Javier, tonto, ese no es el balón, es mi cabeza, suéltame. Alrededor de la cama había un grupo de enfermeras escuchando atentas las historias de Ricardo. Todas lo miraban con atención, algunas con mirada tierna, otras con una sonrisa muy espontánea en los labios y otras carcajeándose por lo que contaba. Rafael contempló la escena por un par de segundos, hasta que por fin reaccionó. «Disculpen, ¿nos darían un minuto?», preguntó Rafael, parado en la entrada. Claro que sí, Contestó una de las enfermeras, y una detrás de otra fueron saliendo de la habitación. «Tengan un buen día, señoritas. Visítenme. Estoy aquí los lunes, miércoles y viernes. Ah, y martes y jueves también. Y solo porque sí, me quedaré los sábados y domingos». Se despidió Ricardo, sonriéndoles mientras salían en fila india. es muy gracioso. Le susurró a Rafael una enfermera de avanzada edad que salía de la habitación. Rafael suspiró y sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas al ver a su hijo. «Hice lo que me pediste, hijo». «Te lo agradezco, papá». «¿Te falta algo, hijo? ¿Puedo traer cobijas o más almohadas?» «No, gracias, papá», contestó él sonriente. «¿Quieres que abra las cortinas o las dejo cerradas?», preguntó Rafael algo alterado. «Papá, por todos los cielos, estoy bien. ¿Qué tienes? ¿Ocurre algo?» Rafael actuaba como si estuviera nervioso, paranoico, como si hubiera hecho algo malo y temiera que lo descubrieran, y al ver que Ricardo sospechaba, no tenía caso de que lo ocultara por más tiempo. «¿Qué acaso no tienes miedo, Ricardo? ¿No estás triste?» Las lágrimas corrían por su cara, cayendo en su camisa verde de cuadritos. «Hijo, vas a morir». «Ah, papá, claro que estoy triste. Estoy verdaderamente triste. He querido llorar, he querido gritar. Me he enojado y también maldigo mi enfermedad. Pero no pienso vivir los pocos días que me quedan sintiendo pena por mí mismo. Mira, si te soy sincero, más que triste o enojado, estoy preocupado, papá». «¿Preocupado? ¿Por qué, hijo? ¿Estarás bien? ¿Estarás bien sin mí?» Fue en ese momento cuando todo se detuvo y frente a Rafael pasaron cientos de recuerdos que tenía con su hijo. Aquella vez que lo visitó en la mina al salir de la escuela y le llevó un termo con café muy azucarado. O todas las veces que Ricardo apagaba la alarma que Rafael ponía media hora antes para levantarse y hacerse su desayuno, y Ricardo lo dejaba dormir para él preparárselo y que así su papá descansara esa media hora extra. La pregunta sonaba una y otra vez en su mente. «¿Estarás bien sin mí, papá?» Se abalanzó sobre Ricardo para abrazarlo. «Por supuesto que no, hijo». «Eso es, dame amor, todo estará bien, papá». Se abrazaron,
Ricardo le daba palmadas y apretaba cariñosamente a su padre entre sus brazos y tratando de consolarlo. Pesadillas. Antes de conocer a Ricardo, 1 año y menos atrás, Elizabeth había sido testigo de algo que le marcaría la vida para siempre. La casa de Elizabeth se encontraba en una colina. Desde su habitación se podía ver gran parte de la ciudad. Durante las noches era un bello espectáculo donde la ciudad se llenaba de luces, al igual que el cielo de estrellas. Elizabeth disfrutaba meditar por las noches, mirando aquel paisaje a través de su ventana. Pero en una desafortunada ocasión, se encontraba contando estrellas, inmersa en la apreciación de ese magnífico escenario, cuando todo pasó. La luz del alumbrado público caía sobre la calle esa noche. Un hombre caminaba tranquilo en camino a su casa. Elizabeth se percató rápidamente de su presencia. Siendo una noche tranquila y callada, los pasos de aquel hombre resonaban en toda la calle. Toda calma y toda paz que acompañaban a la noche se vieron interrumpidas, puesto que, de los arbustos que estaban cruzando la calle, a pocos metros del desprevenido caminante, había salido un hombre alto y robusto. Llevaba una máscara que Elizabeth alcanzó a distinguir de color blanco. Le tapaba toda la cara, a excepción de los ojos. El enmascarado, sin dudar, se plantó enfrente del caminante, y tras sacar lo que parecía ser un revólver, vació en el inocente 5 disparos, dejándolo tirado en la calle. Elizabeth no pudo contenerse. Siendo presa del pánico, comenzó a gritar tan fuerte que el mismo asesino dirigió su mirada a la ventana donde estaba parada ella. El hombre enmascarado corrió y se perdió en la oscuridad de la noche. Pero Elizabeth no paró de gritar, incluso cuando sus papás subieron al 2.º piso y entraron en su habitación. Minutos más tarde, la calle estaba repleta de policías, acordonando el área. Las casas eran iluminadas con luces azules y rojas de las patrullas, y había oficiales con lámparas alumbrando su camino e inspeccionando cuidadosamente cada centímetro de la calle. Los anuncios que los policías gritaban entre sí viajaban por el aire. «¡Encontré el 5.º casquillo! ¡Por acá hay huellas! ¡Sargento! ¡Venga y vea esto!». Pasaron casi 2 horas cuando alguien tocó a la puerta de la casa de Elizabeth. Era un detective. «Muy buenas noches», saludó cortésmente al ser abierta la puerta. «Soy el detective Martínez. Testigos afirman que fue de esta casa de donde salieron gritos luego de los disparos. ¿Les importa si paso?». «Por supuesto, detective. Adelante», contestó el padre de Elizabeth. «Se lo agradezco». Portaba una gabardina gris, entre la cual se podía distinguir una pistola en su funda y una placa brillosa que resplandeció a Elizabeth. «Quisiera saber, ¿quién fue la persona que gritó?». «Fui yo, señor», contestó Elizabeth temerosa. El detective fijó su mirada en la joven temblorosa y habló en el tono más amable posible. «¿Crees poder darme una breve descripción del atacante, cielo?». «Sí, creo que llevaba una máscara. Le cubría todo el rostro a excepción de los ojos. Era de color blanco, creo». Elizabeth comenzó a incomodarse. «Vas muy bien, cielo. ¿Qué más?». El detective anotaba todo en un pequeño cuaderno donde tomaba notas de sus casos. «Era muy alto, muy alto». «¿Qué tan alto?». Y el detective extendió una mano levantándola sobre sus hombros para señalar la altura precisa a la que se refería la chica. «Mínimo 1,80, 1,90 quizás». «De acuerdo». Y lo agregó a su cuaderno. «Salió de unos arbustos en la otra banqueta», dijo ella, señalando la banqueta contraria. «Entendido. ¿Después qué ocurrió?». Disparó a ese pobre hombre». Le costaba hablar e incluso le era difícil respirar. Trataba con todas sus fuerzas de no llorar. Intentaba permanecer en calma. Luego de disparar, ¿qué hizo el asesino? «Salió corriendo hacia... No». Se acababa de dar cuenta. Tuvo la terrible sensación de percatarse de algo horrible que en el momento había pasado por alto. «¿No? ¿No lo recuerdas?», preguntó el detective, atento a cualquier palabra que saliera de Elizabeth. No. «Cálmate, cielo. Todo estará bien. Tranquila». El detective Martínez intentaba calmar a Elizabeth ante esa reacción tan inesperada. No lo entiende. El asesino me vio. Y no pudo más.
Se entregó al llanto, presa del miedo. Era imposible entender lo que decía. ¡El asesino! Grité y yo lo vi. Y él a mí me vio. No había nada que se pudiera hacer. Elizabeth fue instantáneamente consumida por el terror y la inseguridad. Su horror no paró ahí. Tras varias noches insoportables con el miedo de que el asesino fuera a regresar, fue llevada a la comisaría para identificar al culpable de entre un grupo de sospechosos. Fue desde ese desgarrador y traumático episodio que Elizabeth continuamente se despertaba en las madrugadas, temblorosa, llorando. En veces le era imposible conciliar el sueño. Meses después, y tras conocer a Ricardo en el Festival del Libro, las pesadillas aún seguían acechando las noches de Elizabeth. En una ocasión, ya a la edad de 15 años y con apenas 2 meses de conocer a Ricardo, Elizabeth se levantó bruscamente a las 2 de la madrugada. Temblaba, jadeaba como si le faltara el aire. El sudor en su frente se sentía frío y el corazón le palpitaba agitadamente. Otra de sus pesadillas recurrentes. Esa noche, horas atrás, había estado hablando por celular con Ricardo y fue en el primero que pensó. Tomó su teléfono y mirando la pantalla revisó el registro de llamadas. Ricardo, 49 minutos. Le marcó esperanzada. Se sentía sola y desamparada. Necesitaba de él. Por favor, contesta, contesta, contesta. Se decía mientras marcaba el número de Ricardo y miraba la pantalla de su celular. Le dio tono. Ricardo tenía prendido su celular. Elizabeth esperó unos segundos. Nadie contestaba. Le marcó una segunda y tercera vez, pero tampoco recibió respuesta. Tonta, no, claro que no iba a estar. Son las 2 de la madrugada. Pensó y se deprimió aún más. Le era difícil decidir qué le afectaba más, el miedo o la soledad. Temblorosa, aventó su celular al otro lado de la habitación y se cubrió la cara con la primera almohada que encontró. La tenue luz de la luna y las estrellas entraban por la ventana, dando una iluminación muy discreta al cuarto donde dormía Elizabeth. Una figura estaba sosteniéndose del marco de la ventana. «Perdón por tardar, el tráfico a estas horas es una pesadilla», comentó sarcástica y alegremente Ricardo, trepando por la ventana y faltándole el aire. «Desde la primera llamada que hiciste me asusté y corrí tan rápido como pude. ¿Estás bien?» La expresión de Elizabeth cambió de un segundo para otro. Ya no era una expresión angustiosa de miedo, era de alegría. Su rostro entero se había iluminado. No se esperaba que Ricardo fuera a visitarla en ese momento que tanto necesitaba de compañía. «No puedo creer que estés aquí», dijo ella, sonriendo y secándose las lágrimas. Pasaron el resto de la madrugada hablando, recargados el uno contra el otro, tomados de las manos entrelazando los dedos bajo ese cielo estrellado. Hablaban de 1000 cosas que les venían a la mente. «Corran como si sus vidas dependieran de ello», nos decía el entrenador. Contaba Ricardo imitando al entrenador del equipo. Y después de que Daniel tropezara haciendo que 10 jugadores nos cayéramos uno tras otro, le pregunté al entrenador, ¿eso significa que ya todos estamos muertos? Y me contesta, correrás 2 kilómetros extra a ver si así revives. Y todos nos reímos. ¿Y qué pasó después? Reía Elizabeth. Tuve que correr, pero tengo el presentimiento de que muy en el fondo al entrenador le dio risa mi chiste. Elizabeth se rió como nunca esa noche. Le hacía feliz estar con Ricardo, y a él le hacía feliz estar con ella. Jamás se sintió tan unida a alguien. No quería que esa noche terminara. Se sentía como si ellos fueran los únicos en el universo. Él, ella. El momento era perfecto. Su presencia la tranquilizaba, y ese recuerdo sería de los que Elizabeth atesoraría más. Al amanecer, él tenía que regresar a su casa, y ella volver a su cama. ¿Volverás?, preguntó Elizabeth, mientras que se acostaba en la cama y se cubría con una cobija. «Sí», contestó Ricardo sonriendo, mientras salía por la ventana. «Te quiero». «Yo también te quiero», dijo sonrojada. Y partió, consciente del regaño que recibiría si su papá lo descubría. Más de 2 años después, Elizabeth aún recordaría esa noche llena de luz y de magia. 7 películas, 4 pizzas y mucho refresco. Ciertamente todo fue confuso. Ricardo se las había arreglado para realizar un pase perfecto en un clima tormentoso que no le agradaba absolutamente a nadie.
Daniel, el número 37, había atrapado el balón justo al llegar a su pecho y asegurarlo con ambas manos. A menos de 2 yardas y de la zona de anotación fue cuando se volvió confuso. El responsable de evitar que Daniel atrapara el balón había saltado sobre él, deteniéndolo por pocos segundos. Pero Daniel, con ya un año jugando fútbol americano, se había hecho bastante hábil para quitarse a sus adversarios. Y así fue. Bastó con una sacudida para librarse del contrincante, pero fue inútil. Otros 2 jugadores de la defensa se sumaron en los intentos de derribar a Daniel. El otro receptor, el número 29, fue en su rescate, interponiéndose entre el número 37 y los 2 gigantes que intentaban derrumbarlo. Después de la trifulca, al sonar el silbato del árbitro, Daniel permanecía en el suelo, a pesar de que los otros jugadores ya se habían levantado. Él, con la cara enrojecida, se quejaba y gritaba de dolor señalando su rodilla derecha. En el hospital le dijeron que se había fracturado la rodilla y tendría que pasar al menos 3 meses reposando para sanar completamente. Tras la atrapada, Columbus quedó a poco menos de 2 yardas para anotar, y a la siguiente jugada, el partido terminó en una anotación y victoria para la preparatoria Columbus. Sin embargo, entre los festejos, la satisfacción del triunfo y los deberes escolares, todos se olvidaron de Daniel. Todos menos Ricardo. Él, en su afán de que Daniel no fuera a descuidar sus estudios, se propuso ir a la casa de su amigo y llevar los deberes que los profesores dejaban como tarea. Día tras día, Ricardo visitaba a Daniel llevando consigo libros de historia, cálculo integral, física y computación. Fueron más de 3 semanas en esas condiciones, leyendo, escribiendo y haciendo todo tipo de tareas. Y aunque Daniel estaba muy agradecido de que Ricardo no lo dejara solo esos días en que no podía salir de casa, le estaba comenzando a cansar tanto trabajo y poca diversión. Fue entonces como si Ricardo le hubiera leído la mente. «Hola, amigo», saludó Daniel en muletas al ver a Ricardo un viernes por la tarde. «¿Qué será ahora? ¿Historia? ¿Más matemáticas? ¿Inglés? Dime por favor que esa bruja no nos dejó más traducciones». «Nada de eso», contestó alegremente Ricardo. Cargaba 4 cajas cuadradas y planas de cartón. Traía botellas de refresco y una bolsa de plástico. 7 películas, 4 pizzas y mucho refresco. ¿Eh?, preguntó Daniel confuso. Pues he estado pensando, estas últimas semanas solo hemos trabajado, así que pensé que podríamos descansar un poco. Traje y fue revelando el contenido de la bolsa de plástico. Noche de los andantes, oscuridad de ultratumba, seres del espacio, ruedas de destrucción, patadas de furia 2, venganza final y mejores amigas por siempre. Solo bromeo, dijo al ver la reacción de Daniel. Un clásico del cine de terror. Ojos del demonio. La pizza era justo como le gustaba a Daniel. El queso estaba deliciosamente derretido, tenía salami y champiñones. En cuanto Ricardo abrió la caja, el suave aroma de la pizza se esparció por toda la habitación. Ojos del demonio había sido precisamente como Ricardo se la contó a su amigo. Sin duda, la película más aterradora que ambos habían llegado a ver en sus cortas vidas. En cierto punto, tuvieron que encender la luz de la habitación donde veían la película, y hasta el más mínimo ruidito hacía que voltearan alarmados. Pasaron el fin de semana entero viendo películas, comiendo pizza y tomando refresco. De cierta forma, Ricardo salvó a Daniel de una soledad y un aburrimiento que a cualquiera le habrían hecho daño. Ese no era cualquier amigo, era su hermano. Un paseo en pijama. El semestre escolar había finalizado y Daniel se recuperaba de la rodilla. Ya podía caminar, agacharse y trotar por una corta distancia. Aunque sus calificaciones, gracias a Ricardo, estaban mejor que nunca, se sentía mal porque los doctores habían sido bastante claros al respecto. Nada de fútbol americano por un largo tiempo, Daniel. Era particularmente difícil debido al bello clima que presentaba julio. Ni frío ni caluroso. Algunas cuantas nubes en el cielo tapando los rayos del sol y un viento tan tranquilo que era difícil creer que pudieran existir mejores condiciones para salir. Ya habían pasado más de 4 meses desde aquella vez en que Ricardo había llevado las películas, pizzas y refresco. Daniel estaba muy agradecido con su amigo por haberlo rescatado del aburrimiento y de la soledad, pero ni siquiera Ricardo podría animarlo tras esas noticias tan terribles que sonaban como eco en la mente del joven.
Nada de fútbol americano por un largo tiempo. Largo tiempo. Así que se encontraba escéptico de lo que Ricardo le decía aquel domingo por la mañana. «Oye, tengo algo que seguro te animará», dijo Ricardo entusiasmado en el teléfono. «¿Qué es?», preguntó Daniel desde la comodidad de su sillón. «Es una sorpresa, amigo. Espero que seas bueno desvelándote». Y en completo misterio colgó el teléfono, dejando a Daniel muy confundido e invadido por la curiosidad. Pasaron las horas, 10 a.m. Daniel limpió su habitación, aquella donde había estado reposando los últimos meses. 12 p.m. Cocinó algo para sí mismo, nada lujoso, unos cuantos huevos con salsa verde y queso como lo solía hacer en su pueblo. Le parecía que el tiempo corría con exagerada lentitud, y cada vez la pregunta lo acosaba más. ¿Qué planeaba Ricardo? 1 p.m. Dio una breve caminata por un parque en el cual a él le encantaba despejar su mente. Tenía la esperanza de que esto haría pasar el tiempo más rápido. Así que fue una completa decepción volver a casa y ver el reloj solo para descubrir que apenas eran las 3:30 p.m. Dieron las 8 p.m. y no había señal de Ricardo. 9, 10, el reloj marcó las 11 de la noche, y nada. 12, 1 a.m. Fue a eso de las 2 de la madrugada del lunes, donde la luz de una lámpara se vio desde 2 cuadras a la distancia. Daniel, curioso, no paraba de observar la luz que se acercaba en dirección a su casa. Se asomó por una ventana en el segundo piso y esperó. Escuchaba una especie de traqueteo proveniente de esa luz móvil. Era difícil distinguir qué era aquello moviéndose en la oscura distancia. La luz siguió su camino hacia un punto donde a Daniel le era imposible seguirla con la mirada. Decepcionado, miró el reloj y advirtió que ya eran las 2:10 de la madrugada, hora de irse a la cama, aunque no tuviera ni pizca de sueño. De pronto, un golpeteo en la puerta hizo que el corazón le diera un brinco. Bajó las escaleras en pijama, ansioso por ver qué sería lo que pasaría a continuación. Abrió la puerta principal y ahí estaba Ricardo, al lado de una bicicleta rojo cereza, con una lámpara en el manubrio y un asiento largo donde cabían 2 pasajeros. Daniel supo al instante lo que su amigo pretendía. «Daremos un paseo en bicicleta por la ciudad», anunció Ricardo emocionado. Y es que así eran las aventuras que se vivían con Ricardo, locas, emocionantes y memorables. 7 películas, 4 pizzas y mucho refresco fue solo una de varias. Daniel recordó aquella vez que Ricardo convenció a Elizabeth y a él de pasar una noche en una casa famosa por estar embrujada, o de esa ocasión en que Ricardo se apasionó por la fotografía y caminaron por toda la ciudad tomando fotografías de personas, aves, construcciones y cuanto paisaje encontraban. O de esa vez en que Ricardo quería cocinar el platillo favorito de Elizabeth para su cumpleaños y terminaron quemando media cocina. Ahora estaban a punto de vivir otra aventura de lo más loca: pasear en bicicleta por la ciudad a esas horas de la madrugada. Sin protesta alguna, Daniel trepó en la parte trasera de la bicicleta y espalda con espalda comenzaron su viaje. El traqueteo se escuchaba por las vacías y oscuras calles de la ciudad. La cadena de la bicicleta provocaba ese sonido rítmico, mientras que Ricardo pedaleaba y Daniel se aferraba lo mejor que podía al asiento. Tal y como se había planeado, el paseo fue todo un éxito. Bajaron por la calle principal, dieron vuelta en el Parque San Quintín, siguieron calle abajo para dar con el centro de la ciudad, pasaron por la calle Agustín hasta llegar a la plaza central y descansaron. Era tan raro ver vacíos esos lugares que generalmente estaban abarrotados de gente. Desde unos escalones en la plaza central, ambos amigos disfrutaban de las maravillas que presentaba la ciudad en esas condiciones. El ruido que estaban acostumbrados a escuchar había callado. No había automóviles rugiendo al acelerar, tampoco personas gritando o hablando unas con otras, ni música que los comerciantes ponían en sus negocios para atraer clientes. Todo estaba en paz, sumido en una serenidad profunda y relajante. «Despeja la mente, ¿verdad?», comentó Ricardo, tras unos cuantos minutos disfrutando de esa calma. «Vaya que sí», contestó Daniel, fascinado con todo aquello. La calle se veía tan diferente, las luces se veían diferentes, las casas se veían diferentes, el cielo se veía diferente, hasta el suave acariciar del viento se sentía diferente. «Hago esto ocasionalmente.
mencionó Ricardo señalando el escalón en el que estaban sentados. Me siento aquí y pienso en mis problemas, y cómo algunos de ellos son tan diminutos e insignificantes. Me da perspectiva. De pronto, todo cobró sentido para Daniel. No solo era una de esas locas aventuras a las que Ricardo se le ocurrían y convencía a sus amigos de acompañarlo. ¿Y qué si ya no podía jugar fútbol americano? Había problemas mucho más grandes, y su amigo quería hacérselo notar muy a su estilo. Un aprecio inmenso hacia Ricardo creció dentro de Daniel. Antes de volver, dieron un par de vueltas a la hermosa fuente que adornaba la plaza central. La llamaron las aguas danzarinas. Chorros de agua iluminados por luces de distintos colores chapoteaban en la fuente, siendo de los pocos sonidos que escuchaban los dos amigos. Un chorro de color azul era disparado hacia lo alto en el centro de la fuente. Era seguido por 3 chorros de color verde y 5 rápidos disparos de color amarillo, formando un círculo de danza sincronizada. Después, todos los chorros saltaban al mismo tiempo, mientras que el suelo de la fuente encendía en un vivo color verde, cambiando a morado, luego a rojo y finalizando con un turquesa muy alegre. Pedalearon de regreso a casa de Daniel y Ricardo regresó a su respectivo hogar. Así fue un paseo en pijama. Fue una aventura descabellada y asombrosa en verdad. Un caballero ciertamente victoriano. Buen día, señorita. Estoy buscando la habitación 403. Un hombre, con cabello canoso y bigote poblado, se había acercado a una de las enfermeras a preguntar por la habitación 403. Cuarto piso, señor, a la izquierda de las escaleras. Es usted muy amable. Y el bigote se movió en muestra de que aquel señor le había dirigido una sonrisa de agradecimiento a la enfermera. Tenía una barriga gigante y ya estaba entrado en años, pero nada le impedía subir las escaleras con ánimo de llegar a su destino. Al escucharse el sonido de una puerta siendo abierta, Ricardo se hizo el dormido y fingió hablar entre sueños. «No, enfermera. Me portaré bien. No más inyecciones», murmuró Ricardo haciendo como que dormía. No esperaba ver al hombre del bigote enmarañado. «Oh, estimado profesor, qué sorpresa tan más agradable», gritó Ricardo al abrir los ojos y descubrir quién era su visitante. Al profesor le tomó unos instantes reponerse del impacto de ver a su exalumno en esas condiciones. Estaba acostumbrado a ver su piel perfectamente morena y no pálida como estaba en ese momento. También lo veía escuálido, siendo que Ricardo siempre fue muy atlético. «Oh, respetable caballero». El profesor logró con éxito fingir una sonrisa. «Es igualmente maravilloso verlo a usted. Tenga la amabilidad de tomar asiento». Y Ricardo extendió una temblorosa mano señalando una silla junto a la ventana de la habitación. «Insisto», agregó con una sonrisa, «es usted muy bondadoso». El profesor tomó asiento. «Va. Lamentable. Ciertamente lamentable». «¿A qué se refiere usted, mi querido amigo?», preguntó el joven, fingiendo un acento cortés y elegante. «A toda esta situación, por supuesto. Me parece terrible verlo así en esas circunstancias». «Pues pare usted de preocuparse. Es preciso mencionarle que esto no durará mucho. Los médicos han dicho que mi salud mejorará y que me repondré en un santiamén», mintió Ricardo, tratando de sonar seguro, ya que no quería preocupar a su visitante. Su charla fue interrumpida por Rafael, que regresaba de pedir sábanas nuevas al personal del hospital. El profesor se levantó en el acto como muestra de educación. «Caballero», dijo Ricardo, «tengo el honor, no, el gusto y el placer de presentarle a mi progenitor, es decir, mi respetable padre». «Es todo un gusto, señor», saludó el hombre del bigote y se dieron un apretón de manos entre él y Rafael. «Papá, aquí el notable caballero presente fue mi profesor de historia en Columbus. Magnífico en verdad». «Ah, desde luego», prosiguió el profesor. «Permítame decirle, buen hombre, su hijo es un muy estimado alumno. El mejor, afirmó dirigiéndose a Rafael. Antes de poder responder, la puerta de la habitación se había abierto y una enfermera rechoncha entraba en el 403. La hora de visitas acabó. Solo se permite la estadía a parientes cercanos», anunció con cara de pocos amigos. Gabriela, ya no intentarás envenenarme de muerte con eso a lo que llamas comida, ¿verdad?»,
le gritó alegremente Ricardo. No prometo nada. Y la enfermera cerró la puerta saliendo de la habitación. Jeje, yo sé que me ama. Bueno, dijo el profesor, antes de retirarme, sepa que me tomé la libertad de traer un chocolate de tortuga que usted tanto disfruta, según recuerdo, y me lo comeré con infinito gusto, puedo asegurárselo. Sonrió Ricardo. El profesor dejó una pequeña caja dorada en una mesa de la habitación y se retiró haciendo una reverencia. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Rafael, algo confundido, refiriéndose a las palabras y el tono que nunca había visto usar a su hijo. Era el profesor Mendoza, papá. Él y yo siempre jugábamos a hablar como si estuviéramos en la época victoriana. Rafael soltó una pequeña risa espontánea y Ricardo agregó con un tono de fanfarronería. ¿Por qué habré salido tan encantador y gracioso? Créeme que no lo sé. El gran te amo. Papá, preguntaba Ricardo con los ojos entrecerrados. Sí, contestó Rafael, levantando la mirada algo exaltado. ¿Ocurre algo? Papá, decía en tono moribundo. Aquí estoy, hijo. Y el padre se acercó con su silla a la cama para tomarle la mano. Papá, ¿eres tú? Veo la luz. ¡Ricardo!, gritó Rafael furioso. Jeje, ya, era solo una broma. Rafael apartó la silla de la cama, como si acabara de ver algo que lo hubiese aterrorizado hasta lo más profundo de su ser. Su expresión denotaba angustia, acompañada por un terrible pesar. Ricardo, al ver que su broma no le había causado ni la más mínima gracia a su padre, quiso enmendar su error, cambiando de tema. ¿Alguna vez te conté de cuando vi que Elizabeth también se había inscrito en Columbus?, preguntó tras una breve pausa. No, hijo, cuéntame, contestó Rafael, aclarándose la garganta pero sin perder la angustia en su expresión. Ah, era tan brillosa. En cuanto entró a mi salón, iluminó todo el lugar. Su belleza literalmente generaba luz a mi mundo. Supe en ese instante que la necesitaba en mi vida. ¿Sí?, preguntó su padre sonriendo. Sí, su cabello castaño y ojos verdes. Era como si relucieran. La mirada de Ricardo estaba perdida, mirada divagante. Recordaba todos esos momentos que había llegado a tener con Elizabeth durante aquellos 3 años, y le era tan sencillo sonreír y alegrarse cuando pensaba en ella. Suena que te enamoraste, hijo. Locamente enamorado, papá. Locamente enamorado en verdad, contestó él, sonriendo de oreja a oreja. Y me sentía intimidado. Cielos santos, era tan bonita. Pero no iba a dejar que el miedo me impidiera conocerla. No, señor. Ricardo hizo una pausa, se aclaró la garganta, suspiró y dirigió su cabeza a la izquierda viendo por la ventana. Y cuando la miraba, el palpitar de mi corazón se volvía impredecible e indomable. En mi mente se reproducía música, no de esa que escuchan los jóvenes de hoy en día, no, una balada lenta, perfecta para bailar con la persona que amas. Dime, ¿cómo fue que te diste cuenta de que la amabas? No es algo que se tome a la ligera, ¿entiendes, hijo? Sí, lo sé. El amor es algo complicado, papá. Vaya que sí. Suspiró y sonrió, y su mirada se perdió como si hubiera dado un salto al pasado. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y Ricardo se dispuso a contar cada parte de la historia, sin omitir ni un solo detalle. ¿Cómo va ese dibujo, Va de maravilla, tenías razón, es hermoso. Estaban ambos al pie de un olmo en un parque tranquilo y colorido al norte de la ciudad. Las aves cantaban alegres y el suave soplar del viento mecía las hojas de los árboles, creando un atardecer muy romántico para los dos. La luz anaranjada del ocaso iluminaba un arco que adornaba el parque, una verdadera maravilla arquitectónica, según Ricardo. Eso era lo que Elizabeth observaba con tanta atención, admirándose de sus detalles. Ricardo y Daniel habían pasado horas buscando por la ciudad alguna construcción que pudiera gustarle a Elizabeth, que para la fecha contaba 16 años. Pensaron en un puente que llevaba años sirviendo de ruta para los trenes que transportaban a los trabajadores de la mina de carbón, pero en esos momentos el puente estaba bajo mantenimiento. Varias partes de la estructura faltaban y había docenas de trabajadores caminando por ahí,
y no pararían hasta dentro de 6 meses. Los dos amigos también consideraron un enorme edificio de cristal en el centro de la ciudad, bello, con iluminación perfecta, y existía un punto donde se apreciaban todos los detalles que tenía el edificio acristalado. El único problema con esto era que Elizabeth requería de un lugar pacífico para su proyecto de dibujo, y el centro era de todo menos pacífico. Elizabeth intercambiaba entre borrador, lápices de distintos tamaños, reglas y una vasta colección de colores. Se tomaba unos segundos observando el arco y luego, dependiendo del resultado, hacía una mueca de disgusto y después borraba algo, o bien se alegraba en muestra de su éxito al haber dibujado algo correctamente y se lo enseñaba a su novio. Ricardo estaba acostado en el pasto, mirando hacia el cielo teñido de un bello tono anaranjado por el sol, ocultándose a la distancia. ¿Sabes algo?, preguntó después de que un suave soplido del viento agitara el cabello castaño de la chica. Esta volteó a mirarlo. Creo que tardé en darme cuenta, pero nunca me había sentido tan feliz. Con todo el gusto del mundo te entrego mi única posesión, mi corazón. Estoy ahora seguro de que te amo, Elizabeth. ¿De verdad?, preguntó Elizabeth, sonrojada a más no poder después de oír las palabras de Ricardo. ¿Qué tal tú? ¿Mis encantos hicieron que te enamoraras perdidamente de mí como lo estoy yo de ti? Definitivamente. Rafael escuchaba contento el relato de su hijo. Y esa es la historia, papá, dijo Ricardo sonriendo, mientras terminaba de contar. El ocaso, el hermoso parque al que fuimos, todo fue tan perfecto. No sé si en verdad era perfecto o ella lo hizo perfecto. No lo sé. Últimos 10 segundos. De preparatorias de todos los rincones del país llegaban autobuses repletos de jugadores deseosos por sostener en sus manos la famosa Copa del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil. La preparatoria Columbus sería la sede del campeonato más importante de fútbol americano. Aficionados, jugadores, porristas, entrenadores y padres de familia habían viajado para presenciar los partidos de sus respectivos equipos. Búhos, osos, halcones, huracanes, gladiadores, marineros y, por supuesto, los lobos de Columbus eran solo algunos de los que se disputaban la copa. Columbus se llenó de banderas verdes, rojas, azules, anaranjadas, moradas y amarillas en lo que sería la ceremonia de apertura de los juegos. Sobraba decir que fueron meses extenuantes para el capitán de los lobos, Ricardo, quien veía al entrenador hasta en sus propios sueños gritándole que repitiera la jugada, que aventara el balón más lejos o más rápido, que se memorizara nuevas y arriesgadas jugadas. La presión era agobiante para él y todo el equipo. Todas las medidas, desde aumentar las horas en que el equipo entrenaba hasta las nuevas jugadas, dieron resultado. Columbus logró un total de 11 victorias consecutivas. Todos los partidos tuvieron momentos memorables y dignos de un espíritu deportivo ejemplar. En el quinto partido, todos recordarían cómo el mariscal de campo de los hurones logró engañar a los osos haciéndolos pensar que lanzaría el balón. En vez de eso, corrió un total de 30 yardas hasta la zona de anotación. El público se volvió completamente desquiciado al ver que un jugador de los huracanes interceptaba un pase por parte del mariscal de los halcones, impidiendo que estos ganaran su octavo partido. Los aficionados de los tiburones se levantaron de sus asientos y aplaudieron más fuerte que nunca cuando el número 86 fue sacado del juego por una desafortunada lesión en el pie. Y por último, sería imposible olvidar las 48 yardas recorridas por el corredor de Columbus en una fabulosa jugada de engaño por parte del equipo de los Lobos. 3 meses de partidos, todo se resumió a la final del campeonato, gladiadores contra lobos. No podemos sino aplaudir el esfuerzo y valor que los jóvenes han demostrado en los últimos meses, decía el director de la preparatoria Columbus en su discurso antes de la final. Hay que admirar los actos de coraje de los que ha sido testigo este campo, y, sin nada más que agregar, les presento con gran orgullo y placer la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil. Acto seguido, señaló hacia atrás, revelando una hermosa y reluciente copa plateada que a simple vista se veía gloriosa. Los comentaristas narraron con entusiasmo sin igual el partido. «Buenas tardes, los acompaña su amigo Rodrigo», dijo el primer comentarista. «Y su amiga Magali», agregó la segunda comentarista. «Bien, dinos Magali, ¿qué tenemos aquí?».
Algo que no se ve todos los días, Rodrigo. No es un enfrentamiento cualquiera, es el enfrentamiento. Tienes razón, ambos equipos han luchado fieramente para llegar al punto en el que están ahora. Y te diré algo, Magali. Pelearán hasta el último aliento para llevarse esa copa a casa. No hay duda que este duelo pasará a la historia del fútbol americano juvenil. Creo que la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar hoy aquí? Así es, Magali, una competencia para recordar. Todos atentos, viene el lanzamiento de moneda. Un señor con cabello canoso y de baja estatura había entrado en el campo. Iba con pantalones blancos y su camiseta mostraba rayas verticales blancas y negras. El hombre de la camiseta rayada se reunió con jugadores de ambos equipos en el centro del campo y lanzó un pequeño disco plateado que dio varias vueltas en el aire. El balón es de Columbus, gritaron al unísono ambos comentaristas. Comienza el partido. Era difícil determinar quién ganaría. Los ojos de cientos de espectadores observaban el actuar de los jugadores, mientras los comentaristas narraban el partido. El número 8 se la entrega al 24 y míralo correr, Magali. 19 yardas de ganancia para Columbus. ¡Impresionante! Luego el balón estuvo en manos de los gladiadores. Terrible intento de pase del número 5. Rodrigo, si los gladiadores quieren conseguir yardas a su favor, será necesario que hagan algo respecto al número 44 de la defensiva de los Lobos. Los están acribillando. Gol de campo, la patada es buena y 3 puntos para los gladiadores. Veamos cómo responde Columbus. Después, en el tercer tiempo, el balón fue de los Lobos. Y en el último 12 del tercer tiempo, Columbus consigue su segunda anotación. Tremendo pase del número 8. Faltando 3 minutos del último tiempo, el encuentro todavía se mantenía intenso y reñido entre los dos contendientes. ¡Balón suelto, Magali! ¡Balón suelto! Y es... Una multitud de jugadores de color dorado y azul cobalto se habían amontonado para recuperar el balón que el corredor de los gladiadores había soltado tras ser derribado. ¡Balón de Columbus!, gritó el comentarista con gran emoción. ¡Balón de Columbus! ¡Los Lobos tienen el balón! En las gradas había gritos eufóricos, aullidos y aficionados ondeando banderas en el aire. Número 24 con el balón, esquiva el 51 y consigue 6 yardas de ganancia para Columbus, anunciaba Magali. Magali, quedan poco menos de 3 minutos en el reloj de juego. ¿Podrá Ricardo, el número 8, llevar a sus Lobos a la victoria?, preguntó Rodrigo en lo que los jugadores decidían qué hacer en la siguiente jugada. Con el marcador 16-20, favor los gladiadores, todo es posible, Ricardo. Pero también recordemos que pueden pasar muchas cosas en esas 60 yardas que les quedan a los de Columbus. Otra jugada dio comienzo y el público aguantó la respiración. Pase incompleto. Y un gemido de decepción se logró escuchar por parte de los que apoyaban a Columbus. En ese momento, todo lo que los gladiadores tenían que hacer era impedir que los Lobos siguieran avanzando. Hubo un pase, luego una jugada de engaño. Después el número 24 ganó 4 yardas, siendo detenido por 2 jugadores de la defensa. Con menos de 2 minutos en el reloj, podemos decir que este ha sido un juego emocionante de principio a fin. La presión que han de sentir ambos equipos en ese momento ha de ser indescriptible, Magali. Estoy de acuerdo, Rodrigo. Las jugadas continuaron. Llegaron a un punto en que los de Columbus se encontraban a 40 yardas de la zona de anotación después de un pase de Ricardo al número 62, y que éste saliera del campo antes de que lo derribaran. Habían hecho que el reloj se detuviera faltando 10 segundos para que terminara el partido. Los jugadores de Columbus se reunieron en una parte del campo. Pase largo, todos corran rápido y directo a la zona de anotación. Ricardo hablaba con voz clara y firme a sus compañeros. Línea ofensiva, consíganme tanto tiempo como pueden, no dejen que nadie me presione. Sí, contestaron todos al mismo tiempo. Nadie supo nunca qué fue lo que pasó en aquel partido, pero a Ricardo ese momento le pareció el indicado para anunciar lo que traía en mente desde hacía ya un par de semanas atrás. Amigos, este va a ser el último partido que jugaré con ustedes, anunció con un pequeño nudo en la garganta y conteniendo las lágrimas. ¿Qué? Todos quedaron perplejos y sin aliento. ¿Pero por qué, jefe?, preguntó un jugador gigante con voz tristona. Me estoy haciendo viejo para esto, gigantón. Los últimos meses he convivido mucho con ustedes. Hemos practicado jugadas juntos, hemos comido juntos, hemos jugado juntos. Ha sido estupendo. Y quiero que sepan que no lo cambiaría por nada del mundo. Pero el siguiente año pasaré a 5º semestre.
Y necesita mi atención, ¿lo entienden, verdad? Explorando las expresiones de sus compañeros, Ricardo se sintió conmovido de ver que todos lo extrañarían. Llevaban 2 años conociéndose, jugando en el equipo, y todos mostraron tristeza al ver que ya no jugaría a su lado. Jefe, ¿quiere decir que estos van a ser sus últimos 10 segundos jugando? A Ricardo se le cayó una lágrima que todos alcanzaron a ver. Se enderezó y vio a lo lejos el reloj del partido. Quedaban solamente 10 segundos. Jeje, supongo que sí, gigantón. Ha sido un honor, amigos. Vamos a ganar el campeonato. Y todos le dieron palmadas a Ricardo. Tomaron posiciones, la defensa leyó perfectamente la jugada, era claro que se esperaban un pase. Con esa puntuación era inútil marcar un gol de campo y ni siquiera el famoso número 24 de los Lobos lograría correr todas esas yardas sin ser detenido. Como si todo avanzara en cámara lenta, Ricardo exhaló, miró a sus compañeros y dio inicio a la jugada. Recibió el balón y retrocedió dando unos cuantos pasos sosteniéndolo entre sus manos. Observó rápidamente el campo y a sus receptores, mientras el reloj hacía su conteo. «Vamos, líbrate de él, Fernando», se decía en su mente refiriéndose al número 79, que intentaba desesperadamente dejar atrás al que lo estaba bloqueando. «¡Muévanse, muévanse, rayos!». La defensiva era implacable, no le daban ni un respiro a los receptores. 7 segundos. Volteó a ver otra zona del campo, uno de sus receptores tenía 2 jugadores cubriéndolo. 4 segundos. Por un segundo, Ricardo pensó en correr con el balón, pero sería inútil. Se toparía con 7 jugadores de la defensa y resultaría imposible evadirlos. 2 segundos. El número 86 hizo un corte rápido a la izquierda, desmarcándose momentáneamente del jugador de los gladiadores y faltándole 10 yardas para llegar a la zona de anotación. Ricardo lanzó el balón en dirección a donde corría él. Los de la multitud, en silencio total, algunos levantándose y otros con las bocas abiertas, observaron la trayectoria del lanzamiento. El receptor corrió hacia el punto donde se dirigía el balón, a escasas yardas de la zona de anotación. El reloj marcó 0. El número 86 estiró los brazos y dio un brinco en el aire. Los aficionados gritaron emocionados al ver que el receptor tenía el balón en sus manos, pero antes de asegurarlo entre sus brazos, el número 77 de la defensiva logró alcanzarlo y con tal fuerza y rapidez le propinó una fuerte tacleada por el costado derecho, evitando así que atrapara el pase, concediéndole la victoria a los gladiadores. Un jugador de los Lobos se quitó el casco y lo aventó contra el suelo. Algunos llevaban sus manos a la cabeza lamentándose, y otros, como Ricardo, solo tenían una expresión de tristeza en su rostro. El campo rápidamente se llenó de porristas, aficionados y padres de los gladiadores. Banderas color dorado eran agitadas con gran emoción. Gladiadores, gladiadores. Las porras que recibía el otro equipo eran ensordecedoras. El cielo se cubrió con fuegos pirotécnicos color dorado. El chico de 17 años miraba el marcador, 16-20, suspiró, se quitó el casco y junto con el resto del equipo se dirigió a los vestidores. Ya dentro, mientras que todos se cambiaban, metían su ropa en las maletas y dejaban los uniformes en los casilleros, se sentía un pesado ambiente de derrota. «Pues no es el final que todos esperábamos», dijo Ricardo tras minutos de silencio. Sentía que era su trabajo darles ánimo y asegurarse que nadie se sintiera culpable por haber perdido. Algunos lo miraron y otros mantuvieron la cabeza baja, cubriéndose la cara con las manos. «No puedo creer que hayamos perdido», dijo uno de los jugadores con una mezcla de tristeza y enojo en su voz. «¿Pero sabes algo, Julián?», preguntó Ricardo, mirándolo y hablando con voz firme. «No me siento como un perdedor. Pero mire el marcador, jefe, nos ganaron por 4 puntos. Sí, nos ganaron en el marcador, gigantón, pero aún así no me siento como un perdedor». Todos los jugadores lo miraron extrañados. ¿A qué se refería? «Juan, nunca vi a nadie correr tan rápido como tú», dijo refiriéndose a un joven que en su uniforme tenía el número 24. «Te entregaba el balón y no había nadie que te alcanzara. Tú, gigantón», dijo mirando a ese jugador gigante que pertenecía a la línea ofensiva. «Nadie logró nunca tocarme gracias a ti y al resto de la línea ofensiva». Juan, gigantón y otros jugadores tan grandes como este último se animaron un poco. «¿Qué me dices de ti, Fernando? Amigo, jamás vi que se te escapara ningún pase. Atrapabas todo lo que yo te lanzaba». Fernando se ruborizó. «Somos los mejores, nadie va a venir y decirme que soy un perdedor». El ánimo de todos estaba subiendo y la atmósfera se volvía agradable. «No me siento como un perdedor, soy un ganador».
Y saben una cosa, si me ofrecieran jugar en cualquier equipo del país, sin duda escogería siempre ser lobo y jugar con ustedes en cada partido. Poco después, se supo que Ricardo había dejado el equipo por sus estudios. El resto de los jugadores lo comprendió y respetaron su decisión. Él ocasionalmente se levantaba muy temprano por la mañana y entrenaba con sus amigos. Será nuestra guarida. Un celular morado vibraba sobre dibujos de paisajes sin terminar. ¿Hola? Hola, Elizabeth. Hola, Daniel. Contestó ella sin ánimos, decepcionada como si esperara la llamada de alguien más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que me siento, grandísimo tonto? Mal, no. ¿Y tú? Yo también me siento mal. Dijo con voz apagada. ¿Necesitas hablar? Me vendría bien la compañía. Sí, claro. ¿Dónde estás? En mi casa, pero voy a la guarida. Te veré allá entonces. Los tres amigos habían pasado cientos de tardes en la guarida, una nevería con decoración de lo más acogedora. Por un lado tenían un escenario donde músicos creaban ambientes muy agradables. En otra parte de la nevería tenían sofás y asientos de distintas formas y colores, para que los clientes comieran, leyeran o platicaran cómodamente. Ahí las personas disfrutaban de café acanelado, nieve de todos los sabores y las mejores rosquillas rellenas de chocolate en la ciudad. Así que a ti también te escribí una carta, dijo Daniel, suspirando y sacando de su chaqueta la carta que Ricardo le había escrito. Aquí está su café, chicos. Una mesera con uniforme guinda interrumpió la conversación dejándoles 2 tazas de café. Gracias, Lupita, contestaron Elizabeth y Daniel. No puedo, Daniel. No puedo creer que ya no vaya a estar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo tampoco. El chico meditó un par de segundos y pensó que era su deber animar a Elizabeth. Oye, ¿recuerdas cuando ponía a conversar al servilletero y al azucarero? Sí, hacía que coquetearan entre ellos. Recordó, observando el vapor que emanaba de su taza de café y esbozando una tierna sonrisa. Azucarera, disculpe mi atrevimiento. Daniel fingía un diálogo moviendo el servilletero. Me atrae mucho su físico, pero estoy seguro que por dentro es usted alguien muy dulce. O como siempre llegaba tarde a cualquier parte. Y Elizabeth rió un poco. Y ponía las excusas más ridículas. Perdón, vi un incendio camino acá y me detuve a ayudar a los bomberos. Mi club de tejido tuvo una reunión de emergencia. Y su favorita. Me perdí descifrando el significado de la vida. Dijeron ambos al mismo tiempo y explotaron en carcajadas. El aroma a canela y nostalgia de la conversación se fundieron en uno solo y las risas poco a poco se fueron apagando. Daniel miraba a su alrededor, pensativo. De no ser por él, ni siquiera le llamaríamos la guarida a la nevería. ¿A qué te refieres? Elizabeth preguntó extrañada. Verás, Daniel se refrescó la garganta dándole un trago a su taza. Íbamos camino a tu casa, debíamos estar a 2 o 3 cuadras de aquí. Cuando fuera de la nada comenzó a llover como si el mundo se fuera a acabar. No nos quedó de otra que empezar a correr en las calles inundadas. Entonces, una mesera nos vio pasar empapados y nos invitó a entrar al lugar mientras terminaba la tormenta. En aquellos tiempos se llamaba Café y Donas, y no era nada parecido a lo que ves ahora. Pero Ricardo quedó impresionado con el lugar y su potencial. Hablamos con la dueña y entre él y yo trajimos mesas, sillones, algunos libros, lámparas exóticas y cuadros para las paredes. Daniel volteó a mirar la pared detrás de Elizabeth. Estaba repleta de cuadros con pinturas llamativas como unos osos jugando billar, un búho ayudando a cruzar la calle a una familia de gatitos y piezas de ajedrez tomando el té. Tras semanas remodelando el lugar, prosiguió, Ricardo llegó un día y con voz de líder gritó, «Yo lo bautizo como la guarida». A la dueña le pareció tan buena idea que le cambió el nombre. Y esa es la historia. Se produjo un silencio entre los dos amigos. Daniel contempló su taza vacía y luego se puso a releer la carta que Ricardo le había escrito. Sigo sin entender por qué no quiere que lo visitemos en el hospital. Es bastante obvio para mí. Y Elizabeth le dio el último trago a su café. Está claro que ha hecho su elección, Daniel. Prefiere ser mejor hijo de lo que es novio o amigo, y no lo culpo. Su papá ya ha sufrido demasiado. Pero incluso es egoísta pedirnos que nos alejemos. Entiéndelo. Lo detuvo Elizabeth, exasperándose un poco. Resulta igual de difícil para él estar sin nosotros que nosotros estar sin él. O quizás resulta más difícil para él, pero lo hace por su padre. Y la chica recordó lo que Ricardo una vez le contó.
El accidente. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo y Elizabeth miraban las estrellas sentados en el suelo alfombrado de la habitación de la chica. Compartían una cobija, ella recargaba su cabeza en el hombro de Ricardo y éste tenía su brazo rodeando los hombros de Elizabeth. Era una de esas muchas noches en que él había ido a visitarla a su casa. Por la ventana se veía una vasta ciudad con parques, avenidas anchas, edificios altos y miles de luces alumbrando todo bajo el cielo. Mi papá organizaba cada año un viaje de pesca a un lago en el kilómetro 42 de la carretera principal. Ricardo contaba su historia. Recuerdo que a lo lejos el agua reflejaba la luz del sol y los pinos junto a la orilla del lago. Había aves que cantaban desde sus nidos y conejos que tímidamente se acercaban a beber un poco de agua. Elizabeth escuchaba con atención. Era hermoso, te hubiera encantado, Elizabeth. Y el joven aclaró su garganta para recuperar el tono de siempre. Recordar lo de su madre lo conmovía y le cambiaba la voz. Estoy segura que era muy romántico, contestó ella, dándose cuenta de que a Ricardo se le había formado un nudo en la garganta y le costaba hablar. Sí, parpadeó y desvió su mirada hacia la luna en cuarto menguante. Un sujeto. Venía en una furgoneta. Ya habíamos terminado de pescar. Mi papá pescó 2, yo 1 y mi mamá no logró pescar nada. La voz se le quebró un poco. Cuando regresábamos a la ciudad, la furgoneta venía en sentido contrario a nuestro automóvil, y su lado izquierdo chocó con nuestro lado izquierdo, a esas velocidades. En sus ojos había lágrimas a punto de deslizarse por su cara, y su garganta se contraía como si intentara tragar, pero algo le impedía hacerlo. Ya era de noche cuando regresábamos. Mi papá intentó evadirlo, pero, te lo digo, todo ocurrió tan rápido. Parpadeabas y no lo vimos venir. Ricardo suspiró. Un destello de luz, el sonido de un claxon. Mi papá gritó que nos agarráramos. ¡Pum! Elizabeth se quitó los lentes para limpiarse las lágrimas. Una vida siendo minero le ha dado a mi papá una fuerza física impresionante. Resistió el golpe. Yo alcancé a protegerme, pero mi mamá... Los forenses dijeron que murió al instante, que ni siquiera lo sintió. La chica envolvió a Ricardo entre sus brazos y lloraron juntos. ¿Por qué me confías esto?, preguntó Elizabeth al terminar el abrazo momentos después. Bueno, pues vaya clase de novio que sería si no te confiara todo, amor, contestó él, sonriendo y secándose las lágrimas. Danza de despedida. Pasaba algo muy especial entre Ricardo y Elizabeth al final de todos los meses, una tradición entre ellos. Los dos, por idea de Ricardo, tomaban clases de baile, cualquier baile, tango, cumbia, salsa, merengue, samba, cha-cha-cha. Siempre, al final de cada mes, Ricardo llevaba a Elizabeth a una academia de danza, se inscribían en cualquier clase al azar y la tomaban. Los instructores debían ser extremadamente pacientes con Elizabeth, quien parecía tener la gracia de una tabla, mas no con Ricardo, que pronto dominaba cualquier estilo de baile como si fuera todo un profesional. Fue así como estuvieron listos para lo que venía. Un mes antes de la ceremonia de graduación, la preparatoria Columbus había organizado un enorme baile para familiares, amigos y compañeros de los que se graduarían. Había entusiasmo, emoción y un bien merecido sentimiento de victoria en el aire. No todos los días se graduaban exitosamente de preparatoria, y todos querían celebrarlo. Un salón enorme con un bello suelo de madera, globos azules flotando aquí y allá, neblina cubriendo el suelo de la pista de baile, luces moradas, amarillas, rojas, verdes, rosas y azules iluminaban todo el salón donde sería la fiesta. Daniel, muy al estilo del pueblo de donde venía, llevaba puesto el saco de su abuelo, la corbata de su padre y unos zapatos que le pertenecieron a su hermano mayor. Elizabeth llevaba un hermoso vestido dorado, sus labios estaban pintados de un rojizo suave y llevaba el cabello suelto. Le alegraba que la luz no estuviese tan fuerte, porque le ruborizaba estar ahí. Ella no era de andar en bailes o fiestas, pero reconocía que era una ocasión especial. Y finalmente estaba Ricardo. Muchos lo saludaron al llegar, todos alegres, todos sonriendo, pero nadie más alegre que él mismo. Sus ojos habían ido directamente a Elizabeth, quien lo esperaba sentada al lado de Daniel. «Es tan hermosa», pensó, y se le iluminó el rostro de pura alegría. Los tres,
Daniel, Elizabeth y Ricardo se juntaron en un sincero abrazo grupal. Reían pero no se decían nada, no hacían falta las palabras, se deseaban tanto éxito, suerte y alegrías como los mejores amigos que siempre serían. Todo se sentía como un sueño tan hermoso, tan feliz. Se escuchó una delicada y elegante combinación entre violín y piano. Elizabeth miró a Ricardo y él extendió cortésmente una mano. ¿Bailamos? Sí, contestó Elizabeth. Para Ricardo eso significó más de lo que cualquiera pudiese entender. Fácilmente se imaginaba queriendo pasar toda una vida al lado de ella y se veía en un futuro pidiendo la mano de Elizabeth en matrimonio, e igual se veía recibiendo ese mismo sí como respuesta, con esa dulce voz que tanto lo enamoraba y con esa tierna mirada que ella siempre le dedicaba. Para él, en verdad, no era cualquier sí. Caminaron tomados de la mano hasta el centro de la pista. La neblina se dispersaba ante ellos y los reflectores los iluminaron. Todos, con una mezcla de sorpresa, aplausos y sonrisas, los miraron. Al ritmo del piano y los violines daban giros muy elegantes y bien coordinados. Ricardo, con una mano en la cintura de Elizabeth y con la otra guiando a su pareja, parecían hechos el uno para el otro. Sus giros, sus pasos, todo al ritmo de la música. Inspiraban a sus compañeros, quienes pareja a pareja se les fueron uniendo, y pronto la pista estuvo repleta de personas bailando, abrazados, iluminados por los reflectores, con camisas y vestidos elegantes, pero nadie lucía tan enamorado como Ricardo. Está decidido, se dijo para sus adentros. Cerró los ojos y sonrió mientras bailaba con ella. Sí, le pediré matrimonio. Sintió una mano agitándolo gentilmente en el hombro. ¿Necesitas algo, hijo? Voy por agua, le preguntó su padre con voz suave y amable. Del recuerdo pasó al presente. Estaba acostado en la cama del hospital. Sí, una hamburguesa doble con pepinillos extra y una soda dietética, por favor. Payaso, contestó riéndose. La solución. Después de llevar días en el hospital, cualquier cosa que fuera una posible fuente de entretenimiento era probada en la habitación 403. Damas chinas, póker, leer, adivinanzas, pláticas padre-hijo, literalmente cualquier cosa. Esa tarde, un día antes de la ceremonia, el pasatiempo de elección era ajedrez. Rafael había llevado un viejo tablero que guardaban en el sótano desde hacía años, y juntos repasaban las reglas en un instructivo del juego. Salió a flote el eterno espíritu competitivo que se da cuando un padre compite contra su hijo, y ambos se negaban rotundamente a perder. Cada jugador desplegó en el tablero 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una reina y un rey. Pasaron los minutos. De 16 peones, solo quedaron 2 de Ricardo y 4 de Rafael. El hijo perdió ambos caballos y su rival perdió un alfil. Luego, el joven eliminó una torre. La reina del padre estaba haciendo añicos la defensa de Ricardo, pero las torres de éste hacían movimientos devastadores entre las piezas de Rafael. La partida dio varios giros inesperados. La tensión era palpable en la habitación. Ninguno de los dos separaba la mirada de sus piezas, y ambos fijaban toda su atención en el juego. Se habría podido escuchar la caída de un alfiler. ¡Ah, rayos! ¡Momento! Rafael se había levantado de un brinco después de llevar minutos en silencio. Debo ir al baño. Vuelvo pronto, no hagas trampa. Ricardo aprovechó y cambió de posición 2 piezas que eran cruciales para su victoria. Pocos segundos después, salió Rafael secándose las manos en sus pantalones y notó cambios en el tablero. Ajá, yo no tenía mi alfil ahí, y estoy seguro que este peón tú no lo tenías. Eres un tramposo. ¿De qué hablas? ¿Así fue como los dejaste? Y sé que tenías escondido ese as bajo la cobija ayer que jugábamos póker. Bah, podría ganarte con los ojos vendados, papá. Buenas tardes. El doctor Ramos había entrado en el 403, interrumpiendo justo a tiempo para salvar a Ricardo. Vaya, pero si es el doctor Ramos, dijo Ricardo, aliviado por la interrupción tan oportuna. ¿Qué lo trae por aquí, doctor? Buenas noticias, me alegro de decir. Bastó con comentar eso para ganarse completamente la atención del padre y del hijo. Ricardo, un programa experimental se acaba de abrir y pensé en anotarte, pero antes requiero la autorización de ambos. Ricardo quedó atónito. Rafael, por su parte, se iluminó inmediatamente. Antes de
crear falsas ilusiones en ustedes, prosiguió el doctor Ramos. Es importante aclararles que no es 100% seguro que el tratamiento haga efecto. ¿Existe una posibilidad de que me salve?, preguntó Ricardo. Sí, tanto como existe una posibilidad de que no, contestó el doctor. Cualquiera se habría sentido terriblemente desmotivado por aquellas sombrías palabras. La alegría y cualquier esperanza habrían salido disparadas por la ventana, pero luego de un breve y oscuro silencio en la habitación, tanto el doctor Ramos como Rafael fueron testigos de lo que hacía único a Ricardo, un corazón valiente y espíritu inquebrantable. ¿Sabe qué?, comentó Ricardo con una sonrisa inspiradora y ojos vidriosos. Anóteme, doctor. Voy a superar esto. Venceré a la leucemia. Solo obsérvenme. El doctor infló el pecho, asintió con la cabeza y salió de la habitación, satisfecho por lo que acababa de presenciar. Rafael miró orgulloso a Ricardo. Su hijo le daba valentía infinita. ¿Dónde estábamos?, preguntó Ricardo a su padre, frotándose las manos con tono triunfante. Mi torre estaba a punto de dejarte en jaque mate. Oye, mi caballo no estaba ahí. Titán. Era el día de la ceremonia. Alumnos de preparatorias en toda la ciudad se alistaban para el gran evento. Las peluquerías estaban a reventar con adolescentes interesadas en tener el mejor peinado para la graduación. También había jóvenes preocupados por aprender a hacer correctamente el nudo de sus corbatas, y por todos lados se veían limusinas recogiendo a parejas de novios eufóricos. Papá, vete ya o no llegarás a tiempo. El tráfico ha de estar lento. Tranquilo, llegaré justo a tiempo. Conozco un buen atajo. Nada de eso era cierto. Rafael no había preparado ningún atajo especial y estaba bastante seguro de que llegaría tarde si no se daba prisa. Pero la sola idea de separarse de Ricardo le dolía, aún con la nueva esperanza de que se salvara con ese programa experimental. Bueno, al mal tiempo... Darle prisa, terminó Ricardo sonriendo. Sí, Rafael trataba de no llorar, se acercó a la cama y se despidió dándole un beso a su hijo. No te preocupes, todo estará bien. Ahora vamos a ver quién se quedará con Lucía, Fabián o Lutero, preguntó Ricardo, abriendo Amor en Secreto en la página que lo había dejado. Espero que sea Lutero. Te odio, Fabián. Mientras bajaba apresuradamente las escaleras, Rafael palpaba su pantalón en búsqueda de las llaves de su automóvil. Tintineo proveniente de su bolsillo izquierdo. Podía seguir su descenso. La graduación. Se preguntaba por qué Ricardo le pedía todo aquello, pero francamente era lo que menos le preocupaba. Estaba más consternado en regresar rápido al hospital, aunque el nuevo tratamiento diera resultado. Llegó a la salida, cruzó el estacionamiento trotando y subió a su carro. En efecto, el tráfico era una total y completa pesadilla. Del hospital al salón donde se realizaría la ceremonia normalmente serían 30 minutos, pero ahora, por lo congestionadas que estaban las calles, a Rafael le llevarían 50 minutos llegar a la ceremonia. En semáforos rojos no le quedaba otra más que resumir en su mente lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Terminal. Quisiera ser yo el que estuviera en su cama de hospital y no él. No se lo merece, pensaba. Las cartas. ¿Qué decían esas cartas? ¿Tenían algo que ver con Elizabeth y Daniel y su ausencia en el hospital? Rafael no quería apresurarse en sus suposiciones. Ya se encontraría con los 2 jóvenes y quizás recibiría una explicación. Luz verde. Pisó el acelerador y siguió su camino. A kilómetros de ahí, Daniel levantaba la cabeza estirando el cuello para rasurarse hasta la más mínima señal de barba. Permanecía inmóvil, parado frente al espejo de su baño con la cara enjabonada. Deslizaba el rastrillo cuidadosamente por su piel. Poco después gritaba del dolor al aplicarse loción en la barbilla. Elizabeth, puntual y meticulosa como siempre, tenía sus tacones, vestido, toga y birrete sistemáticamente organizados en la cama de su alcoba. Recién salía de la ducha. Estaba envuelta en una toalla de baño y en su peinador, al lado de un espejo forrado de fotos que tenía con Ricardo y Daniel, escogía atentamente el maquillaje que usaría para el evento. En otro punto de la ciudad, un edificio de varios metros de altura se imponía ante todo lo demás, adornado con gigantescas columnas de piedra en la parte frontal y escalones que llevaban a su interior. Era donde se realizaría la graduación. Padres estresados, buscando estacionamiento, graduados caminando de la mano con sus novias, fotógrafos retratando a todo el que iba llegando, togas y birretes con bandas de muchos colores.
Adentro del enorme salón se habían desplegado cientos de sillas para los visitantes y graduados. Había un escenario con un atrio de madera al que apuntaban varios reflectores, y arriba en la pared estaba una pantalla donde más tarde se proyectarían fotografías de los momentos que los estudiantes habían pasado en los últimos 3 años con sus compañeros. Así como su personalidad se lo dictaba, Elizabeth fue la primera de los 3 en llegar al salón. Desde su asiento miraba distraídamente a todos los que iban llegando. Ahí estaban las porristas de Columbus, rubias, con sonrisas blancas y piel perfecta. A Elizabeth nunca le nació tratar con ninguna de ellas. Le daban ataques de celos cuando alguna saludaba a Ricardo en los pasillos. Después llegaron jugadores de los Lobos. Era extraño estar acostumbrada a verlos con sus cascos y uniformes de fútbol americano, y ahora todos con corbata, bien peinados y zapatos lustrosos. Luego de unos minutos sentada, vio llegar a Daniel. Se levantó y caminó hacia él. Al fin llegas, ya todo está arreglado. Tenemos unos cuantos minutos para dar los discursos al inicio de la ceremonia. ¿Tienes ya tu discurso? Sí, aquí lo traigo. Daniel llevaba una hoja doblada. Le dedicaría a su amigo unas palabras que Elizabeth desconocía hasta ese momento. Bien, supongo que ya solo es cuestión de esperar. Y ¡mira! Por la entrada principal del salón y entre un montón de graduados llegaba Rafael. Ni Daniel ni Elizabeth esperaban ver al papá de Ricardo en la graduación. Corrieron a su encuentro. «Chicos, ¿qué hace aquí, señor?», preguntaron ambos jóvenes. «Momento, muchachos», dijo Rafael, algo enojado, dejándose guiar por las emociones del momento. «Antes deben de contestarme algo. ¿Por qué no han ido a visitar a Ricardo estas últimas 2 semanas? ¿Tiene algo que ver con las cartas que les entregué?». Elizabeth y Daniel se voltearon a ver, y por unos segundos dudaron en si contestar o no. «Sí», contestó al fin Elizabeth. «En las cartas, Ricardo nos pidió que no lo visitáramos». «Por usted, señor», prosiguió Daniel. «No quería que usted se perdiera de los últimos momentos que le quedasen a su lado». Entonces Rafael se dio cuenta de todo. Su hijo había puesto de lado su amistad y noviazgo por él, para que pudieran estar juntos y sin interrupciones. Por él. «Les pedimos amablemente que todos tomen asiento. La graduación está a punto de empezar. Sean todos tan amables de encontrar sus asientos», decía con voz amable una señora desde el micrófono en el atril. Ante todo, Rafael se olvidó de contarle a los 2 jóvenes sobre el programa experimental, o que lo importante para él era regresar al hospital. La señora repitió su mensaje en el altavoz. «Les rogamos tomar asiento. La ceremonia está a punto de comenzar». Aturdido, Rafael requirió de unos segundos para reaccionar. Elizabeth y Daniel se fueron caminando hacia la parte delantera del salón. Había un camino libre de sillas que se extendía desde la entrada hasta el escenario con el atril. El señor comenzó a caminar por ese camino, inmerso en sus pensamientos. A su alrededor había decenas de alumnos empujando, trotando y gritando, todos en busca de su asiento. El salón rápidamente quedó en una tranquilidad relativa. Los reflectores enfocaron en el atril y a quien permanecía ahí, la señora que les pedía a todos guardar silencio. «De la preparatoria Columbus, 2 compañeros graduados van a dedicarnos unas cuantas palabras. Les pedimos respeto hacia ellos». Enfrente, Daniel permanecía nerviosamente parado al lado de Elizabeth. Las manos le sudaban y el corazón le palpitaba más fuerte que nunca. Tragó para quitarse el nudo en la garganta. Subió los escalones que llevaban al escenario. Algunos ojos estaban atentos a sus movimientos o a lo que diría. Él, en su mente, estaba concentrado en no tropezarse pisando su toga al subir los escalones. Con los reflectores iluminándolo, puso su hoja extendida en el atril y miró a la audiencia. «¿Cómo quisiera que estuvieras aquí?», pensó. Por fin, todos pusieron su atención en Daniel y esperaron en calma. «Buenas tardes, compañeros. Para estas alturas, algunos ya debieron de haber notado que una persona muy especial no está entre nosotros». El público, que ya alcanzaba los cientos, escuchó atento. «Ricardo, más que un compañero, puedo decir que fue un amigo de todos. Una persona fantástica que ofrecía su amistad a todos por igual y siempre estaba para ti cuando lo necesitabas. Hace 3 años yo estaba completamente solo. Nadie me hablaba y nadie me quería conocer. Nadie se molestaba en saludarme, en preguntarme cómo iba mi día o en hacerme compañía al comer en la cafetería». El público continuó escuchando las palabras de Daniel. Pues él, sí, increíble como suena, siempre sonriendo, bromista y amistoso como él era,
Tuvo la amabilidad de ofrecerle su amistad a cualquier persona que se topaba. Con la luz de los reflectores en él, era fácil ver que Daniel tenía lágrimas desbordándose de sus ojos. Se aclaró la garganta y continuó leyendo su hoja. Amigo, tenías esta asombrosa habilidad de alegrar el lugar donde estuvieras. Daniel apretó los labios conteniendo su llanto. Sin duda alguna, fuiste la persona más amable que conocí en toda mi vida. Creo que al final solo me queda darte las gracias. Por todo. Gracias, hermano. Rafael observaba a Daniel. Le conmovió saber que muchos en el público asentían y tenían expresiones de tristeza. Al parecer, varios conocieron a Ricardo, pero nadie sabía en realidad por qué no estaba graduándose entre ellos. Así que ofrecías tu amistad a todos por igual, hijo. Pensó Rafael, sonriendo discretamente. No tenía idea. Después, el atril quedó vacío. Daniel bajó las escaleras limpiándose las lágrimas con las manos y se apresuró a sentarse. Elizabeth le dio una palmada en el hombro para luego levantarse y seguir ella. Con gracia y seguridad, subió los escalones dirigiéndose al atril. Incluso a través de los lentes iluminados por los reflectores, se podía ver que Elizabeth lloraría en cualquier momento. Siendo así, respiró profundamente, miró la audiencia y comenzó a recitar lo que llevaba escrito. Hola a todos. Si yo me viera en la posición donde tuviera que agradecerle a alguien por el logro de estar aquí hoy, graduándome, ese alguien sería mis padres, mi amigo Daniel, y una persona más que extraordinaria, única en verdad, alguien que llevaré en el corazón por el resto de mis días, alguien que jamás olvidaré. Ricardo, hoy no estás con nosotros. Puedo asegurarte que no soy la única que te extrañará. Todos en Columbus tuvimos algo que ver contigo. Una broma en el pasillo, un chiste en el salón, un partido o simplemente que quisiste ayudar a alguien en un momento de necesidad. Rafael volteó a su derecha, donde había decenas de compañeros de Ricardo. Muchos tenían una sonrisa nostálgica en los labios y otros se limpiaban las lágrimas. Eso eras, un ser lleno de amor al que todos tuvimos el gusto de conocer. Una pausa en su discurso dio la oportunidad de que entre susurros muchos del público preguntaran qué era lo que había pasado con Ricardo. Cuídate, nos veremos luego. Te quiero. Y así cerró su discurso Elizabeth, tratando de contener sus lágrimas hasta llegar a su asiento. Fue ahí cuando cobró sentido todo lo de ir a la graduación. ¿Para eso me trajiste, hijo?, se preguntó Rafael entre sonrisas y llanto. ¿Para enseñarme que no sería el único que te extrañaría? Miró por última vez a los graduados de Columbus antes de dirigirse al escenario. Pasó caminando al lado de Elizabeth y Daniel, quienes lo miraron sorprendidos y decidido. Con un orgullo inmensurable, subió los 3 escalones y avanzó hacia el atril iluminado. Así que ese era tu plan, hijo. Gracias, se dijo. A diferencia de Elizabeth o Daniel, Rafael no ocultaba sus lágrimas. No le daba vergüenza admitir que por dentro estaba triste, destrozado y temeroso, pero estaba ahí para cumplir su misión y no se iría hasta terminarla. Buen día, soy el papá de Ricardo. Muchos dejaron de incluso parpadear al instante en que esas palabras fueron mencionadas. Vaya día para festejar una graduación. Ricardo amaría estar aquí con ustedes, vestido muy formal con su corbata y camisa blanca, sonriente, y que al pasar por su diploma el salón entero gritara de emoción y felicidad. Amaría estar aquí. E hizo una pausa pensando en lo cierto que eso era. Pero justo ahora mi pequeño se encuentra librando una feroz batalla. Nadie en el público se atrevía a hablar. A mi pequeño le diagnosticaron leucemia. En serio que nunca en la vida me había dado tanto miedo. Rafael apretó los labios para resistirse al sentimiento. Se requiere de un gran valor para enfrentar algo así, y valentía. Es justo la palabra que yo usaría para describir a mi hijo. Muy temprano por la mañana se levantaba y hacía sus ejercicios. Tomaba sus medicamentos, asistía a terapias en el hospital, y a través de todo, rara vez se llegó a quejar. Se detuvo momentáneamente para meditar sus palabras. Cuando tenía 11 años perdió a su mamá en un accidente. Recuerdo haberme sentido seriamente desconsolado por la pérdida de mi esposa, y ver a Ricardo triste y llorando era tan doloroso para mí. En verdad me partía el corazón verlo así. Pensé que debía estar pasando por un sufrimiento mucho más grande que el mío. Puso su mano en su pecho y miró a todos en el público. Una noche, a pocos días de lo de su mamá, fui a arroparlo para hablar con él.
Trataría de consolarlo y hacerle saber que yo lo protegería. Y, mientras lo tapaba, me dijo lo más increíble que alguien podía decir en ese momento. No te preocupes por mí, papá. Yo estaré bien. Ahí fue cuando Rafael derramó las lágrimas que tanto llevaba dentro de sí. Intentó consolarme. Mi pequeño intentó consolarme. Y sonrió mientras se limpiaba las lágrimas y pensaba en esa noche. Hizo una breve pausa. Verlo crecer fue más que un honor, y agradezco cada minuto de ello. Me considero afortunado por haber tenido el mejor hijo de todos. Miró firme y convencido al público. Ahora, con permiso, tengo que ir a cuidar de mi pequeño. Y mientras el salón entero permanecía en silencio, con cientos de miradas en su persona, Rafael bajaba por los escalones del escenario. Luego empezó a caminar entre las sillas por aquel camino que guiaba a la salida. De pronto, un estudiante que ocupaba más de una silla para sentarse, se puso de pie y resaltó de entre varios del público atrayendo rápidamente las miradas de sus compañeros. Al momento de levantarse, comenzó a aplaudir. El eco de los aplausos viajó por el aire del salón, logrando ser escuchado por todos, incluso Rafael. Con toga negra y dejando su birrete en el asiento, aquel joven de gran estatura aplaudía y le sonreía al papá de Ricardo. Era gigantón. Otra estudiante de Columbus se levantó, se quitó el birrete y aplaudió de igual manera. Luego se levantaron otros y otros, hasta que todas las personas en el lugar estuvieron de pie, aplaudiéndole a Rafael, mientras caminaba a la salida. Respiró inflando el pecho y salió de ahí, sintiéndose conmovido por el gesto. Sería algo que jamás olvidaría. Ricardo murió 2 meses después de la graduación. Estuvo feliz de pasar sus últimos días con su padre, riendo, contando chistes y platicando de lo mucho que se le ocurría. Su vida sirvió como ejemplo para todos, y era seguro que viviría en la mente de muchos por un largo tiempo.